Hola amigos y amigas de la Rubí Academy, soy Raúl Expósito, bienvenidos a este tutorial en el que voy a explicaros cómo alargar la vida útil de vuestras brocas diamantadas. Os daré algunos consejos y vamos a ver de forma práctica la diferencia entre utilizar las brocas de diamante correcta e incorrectamente. Como vamos a hacer bastante polvo, lo hemos preparado todo en el exterior, así que hacedme el favor de seguirme. Bueno, como veis, aquí tenemos todo preparado para daros esos consejos que os he prometido y para demostraros la diferencia de rendimiento entre utilizar las brocas correctamente e incorrectamente. Pero antes vamos a hablar acerca de qué son las brocas de diamante, por si alguien de los que nos estáis viendo pues no domináis demasiado el tema. Hay diferentes tipologías según la fijación de las partículas de diamante al cuerpo de la broca. Básicamente hay tres, igual que con los discos diamantados. Vamos a comenzar con las primeras, que son las sinterizadas. Esta tipología de broca, las partículas de diamante se fijan al cuerpo de la broca utilizando un aglomerante metálico. Se crean diferentes capas de diamante, las cuales se van desgastando con el uso. Después tenemos las electrodepositadas. En este caso, la fijación de las partículas de diamante al cuerpo de la broca se hacen mediante un proceso electroquímico. Se forma una sola capa de diamante, la cual es muy resistente, pero se va desgastando y una vez que se desgaste ya no podremos seguir perforando. Y por último tenemos las de tipo vacuum brace o de soldadura al vacío. En este tipo de brocas, la fijación de las partículas de diamante al cuerpo de la broca se hace en hornos de vacío a muy altas temperaturas. Como veis, las partículas de diamante quedan casi fundidas con el metal del cuerpo de la broca. Hay diferentes tipos, diferentes granos de diamante, por eso se ven distintas, pero el proceso con el cual hemos fijado el diamante al cuerpo de la broca es el mismo. Según la tipología de la broca, también va a cambiar la herramienta que vamos a utilizar con ellas. En algunos casos utilizaremos una moladora o una radial y en otros casos utilizaremos un taladro. Las brocas también se pueden clasificar según su tipo de refrigeración. Hay brocas que utilizan agua para refrigerarse, como serían las sinterizadas y electrodepositadas, en las cuales vamos a necesitar un depósito de agua o un pequeño depósito, el cual nos permita tener constantemente una refrigeración para evitar que las brocas se nos quemen. Y después, otras tipologías como la vacuum brace, son brocas que funcionan en seco, están diseñadas para trabajar en seco. Aunque podemos utilizar agua para refrigerarlas y conseguir un mejor acabado, están diseñadas para funcionar en seco, con lo cual se refrigeran solamente con el aire que generan al girar. Por eso, en los diámetros grandes tienen agujeros, perforaciones, para que se puedan ventilar mejor. Todas ellas nos van a permitir realizar perforaciones de calidad en cualquier material cerámico y piedra natural o sinterizada. Pero tienen sus ventajas e inconvenientes. Por nombraros algunas, pues bueno, en el caso de las sinterizadas y electrodepositadas, la refrigeración por agua va a hacer que no generemos polvo en el ambiente, pero a cambio vamos a tener ahí esa mezcla de agua con todo el polvo cerámico que se nos va a formar una especie como de barrillo, ¿vale? Entonces, dependiendo de dónde estemos trabajando, tal vez prefiramos una broca de seco o una broca de húmedo. Las brocas de seco no necesitan agua, pero lo que vamos a hacer es generar mucho polvo. Entonces, como digo, dependiendo del contexto en el que estemos, vamos a preferir utilizar unas u otras. Luego está el tema de la velocidad. La velocidad siempre va a ser más rápido con una broca de seco que con una broca de húmedo, pero la calidad de los acabados es inversa, siempre va a ser mejor en una broca de húmedo que en una broca de seco. Así que al final lo dejamos a vuestra elección. Como podéis suponer, la tipología de las brocas influye mucho en su rendimiento y en el número total de agujeros que podemos conseguir. Pero hay otro factor que también es crítico en la cantidad de agujeros que podemos realizar, y es el diámetro de las brocas. No tienen nada que ver, como podéis apreciar, las brocas de diámetro pequeño, las cuales apenas no hay espacio por donde circule el aire para refrigerarse, que con las brocas de tipo corona, las cuales, como veis, hablamos de diámetros que son mucho mayores
y que tanto en las de seco como en las de húmedo va a ser mucho más sencillo lograr una refrigeración óptima y conseguir más agujeros, más perforaciones con ellas. Los diámetros más pequeños, por eso, llevan en la mayoría de casos cera integrada en el cuerpo de la broca que nos va a servir para lubricar en el punto de perforación y para refrigerar la cera. Cuando la broca alcanza temperaturas altas, se empieza a fundir y nos sale por el punto de perforación. Es una ayuda, aunque las brocas estén pensadas para trabajar en seco, pero es una ayuda para prolongar la vida útil y para conseguir una mayor calidad de acabados y reducir el polvo. Y ahora vamos a demostrar de manera práctica cómo utilizarlas. Voy a ir dando los tips conforme vayamos avanzando y así vais a poder ver la diferencia también entre utilizar la broca correcta e incorrectamente. Primero vamos a utilizar una broca de húmedo, una broca electrodepositada, para realizar un agujero refrigerado por agua. Y después haremos perforaciones con las brocas de seco, tanto con diámetros pequeños como con diámetros grandes, para que veáis la diferencia. Unas usándolas correctamente, otras usándolas incorrectamente. Y veremos cuál es el número final de agujeros que nos son. Primero vamos a realizar un agujero con una broca electrodepositada con un taladro a batería. La forma correcta de colocarla es asegurarnos de que está bien apretado. Vamos a hacer la perforación en una baldosa de grés porcelánico o porcelanato, dependiendo del país en el que estéis, se le llama de una forma o de otra. Como sabéis, es el material cerámico más duro que nos vamos a encontrar a día de hoy. En este caso, el acabado es un acabado rugoso. Como os he dicho, para utilizar una broca electrodepositada necesitamos refrigeración por agua, y para ello tenemos un depósito de agua con una manguera que va conectada a una guía centradora, que es esta ventosa pensada para todo tipo de materiales, ¿vale? Con acabados superficiales, rugosos, lisos, estructurados, etc. La cual nos va a permitir tener un flujo constante de agua durante toda la perforación. Este conjunto o este kit es ideal, pero si tenemos diámetros de broca más pequeños, también podemos utilizar este pequeño kit que nos permite llenar de agua este pequeño depósito. Vamos a perforar dentro del agujero y vamos a tener una refrigeración gota a gota. Esto es válido tanto para perforación en horizontal, como la que vamos a realizar ahora, como perforación en pared, en vertical. Tanto un sistema como el otro se adaptan perfectamente. En primer lugar, activamos la ventosa. La palanca nos tiene que costar. Si no nos cuesta, quiere decir que la ventosa no está realizando su labor, ¿vale? Si nos cuesta, quiere decir que está haciendo el vacío y que está bien fijada. Ahora quitamos la manguera. Y bombeamos el depósito para después abrir la llave de paso, que la tenemos aquí, y aquí tenemos este pequeño botoncito que nos permite dejar fijado, ¿vale?, el sistema para que esté todo el rato saliendo agua de forma constante. Ahora lo podéis apreciar. No habíamos bombeado suficiente. Ahora tenemos un buen caudal de agua. Un consejo antes de empezar a perforar: lo primero, ponernos los equipos de protección. En el caso de la perforación en húmedo, como mínimo necesitamos unos guantes, necesitamos unas gafas protectoras para evitar que ninguna partícula nos pueda saltar a los ojos, y unos protectores auditivos, puesto que aunque estemos en exteriores vamos a hacer bastante ruido. Mascarilla no es necesaria en este caso, porque al perforar en húmedo no vamos a generar polvo. Antes de empezar con la perforación, algunos consejitos. En primer lugar, nunca vamos a tener la broca en contacto con la baldosa cerámica en el momento de empezar a perforar. ¿Por qué? Porque lo más fácil es que nos pase esto. La broca se nos va a deslizar y nos va a rascar la superficie. Eso no es lo que queremos. Así que siempre que empecemos a perforar vamos a estar con la broca sin entrar en contacto con la baldosa. Solo entraremos en contacto una vez que la broca ya esté en giro. Otra cosa, vamos a tener la mano en contacto con la baldosa, o si podemos incluso el taladro o la herramienta
en contacto, ya sea la base o alguna parte de ella en contacto con la baldosa. Es mucho más difícil perforar en el aire que si tengo algún punto de apoyo, el cual me va a permitir tener la broca mucho más fija. En este caso vamos a utilizar la guía centradora. Vamos a alojar la broca aquí. Vamos a entrar prácticamente en vertical. Aquí no hace falta entrar muy inclinado. Luego veremos con las brocas de seco sí que hace falta una pequeña inclinación, pero con las de húmedo podemos inclinarla o entrar directamente planos. Eso sí, vamos a ir describiendo un pequeño movimiento orbital, o en el caso de la broca de húmedo tan solo ir levantando un poquito de un lado, del otro, o simplemente separar un poquito la broca de la cerámica para permitir que el agua entre y vaya refrigerando. Si yo dejo la broca apoyada contra la cerámica totalmente todo el rato, de esta forma, por mucha agua que yo esté echando ahí, el agua no va a estar en contacto con la zona de perforación. De esta manera sí que vamos a conseguir ir dejando que el agua vaya penetrando y nos vaya refrigerando. Un último consejo, en este caso estamos perforando unos 10 milímetros más o menos de porcelánico, pero en el caso de que perforemos un material con mayor espesor, como sabéis hoy en día está de moda el paisajismo, materiales de 2 centímetros de grosor, en esos casos recomendamos que hagáis la perforación en 2 tiempos. Es decir, perforamos más o menos la mitad de la profundidad y después dejamos que la broca se enfríe un poquito dejándola rotar al aire, para después seguir perforando y acabar el agujero, ¿vale? Es lo que llamamos, como digo, perforación en 2 tiempos. Si queremos hacer esa perforación de 2 centímetros sin parar, probablemente vamos a poner en muchos apuros a la broca. No digo que no lo podamos realizar, lo podemos hacer, pero como hemos dicho, hoy este tutorial se trata de alargar la vida útil de vuestra broca, ¿vale? Así que esta sería la forma correcta de alargar su vida útil. También dejar que la broca haga su trabajo, es decir, tengo que dejar que ella vaya perforando. Si hacemos demasiada fuerza, vamos a estar forzando la broca y todo eso se va a traducir en una reducción de su vida útil. Y ahora vamos a ello. Como podéis ver, la calidad del agujero es buenísima. No hay desportillado, ¿vale? Un agujero con la máxima calidad. Sin polvo, necesitamos la refrigeración del agua constante, como ya hemos dicho. Y la velocidad, pues bueno, vais a ver ahora la diferencia entre una broca de seco y una de húmedo. Bueno, ya hemos perforado con las brocas de húmedo, ahora vamos a hacer lo mismo con las brocas de seco. Para ello vamos a utilizar 2 brocas de 12 milímetros, una la vamos a utilizar correctamente y otra la vamos a utilizar incorrectamente. Empezaremos primero utilizándola incorrectamente, para que veáis la diferencia que hay. Vamos a montarla en amoladora, porque este tipo de brocas funcionan con amoladora.
¿Por qué unas con taladro y otras con amoladora? Por la diferencia, primero, de conexión, ¿vale? Aquí tenemos rosca M14, en las brocas de húmedo es un cuerpo redondo para alojarlo en el taladro o hexagonal, pero además por la diferencia de velocidad en el uso de las brocas. Estas brocas pueden funcionar hasta 14.000 RPM, pero las brocas de húmedo normalmente van entre las 500 y las 1000 RPM dependiendo del diámetro de la broca. Para el montaje en la amoladora lo que vamos a hacer es quitar la pletina exterior y roscar la broca hasta que quede bien firme, y podemos acabar de darle el último apretón con la llave fija. No os olvidéis de los equipos de protección, sobre todo cuando vamos a perforar en seco. Antes nos hemos puesto protección ocular, protección auditiva, pero no nos hemos puesto mascarilla porque perforábamos en húmedo y no generábamos polvo. Ahora vamos a generar mucho polvo y aunque estemos en exteriores y no respiremos tanto, pero también vamos a respirar. El polvo de la cerámica, del porcelánico, de cualquier grés es nocivo para los pulmones. Así que os recomendamos utilizar mascarilla aunque estéis en exteriores, siempre que perforéis o cortéis así. Bueno, aquí está la primera broca, hemos acabado con su vida útil, nos ha dado para hacer, como podéis ver, 15 agujeros y al número 16 ya no ha sido posible. La broca ya no tiene capacidad, el diamante en la parte que tiene el contacto con la cerámica está muy desgastado y ahora ya salen muchas chispas y bueno, es muy complicado hacer la perforación, pero han salido 15 agujeros. No hemos hecho ningún movimiento orbital para refrigerar la broca, no hemos vaciado el cuerpo de la broca entre agujero y agujero, no hemos dejado descansar nada la broca entre agujeros, o sea, he hecho bastante presión. Son todas las condiciones más complejas para que la vida útil sea lo más corta posible. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con una broca igual, utilizándola correctamente.
Bueno, como habéis visto, hemos sacado muchos agujeros, aún podríamos hacer alguno más, pero ya no nos quedan más baterías. La verdad es que hemos gastado 1, 2, 3, 4 de diferentes amperajes, diferentes capacidades, pero 5 baterías. Lógicamente, cuanto más le cuesta a la broca perforar, más consumo de batería, y cuanto más agujeros llevamos hechos, más le va costando a la broca, porque cada vez hay menos diamante. Pero aún así, todavía podríamos hacer más agujeros. Ahora os quería mostrar los que hemos realizado. Ya os hemos dicho antes, eran 15 agujeros. En el número 16 es donde nos quedamos, y en este caso me parece que hemos hecho casi 50 agujeros, ¿vale? Ahora los contaremos. Como podéis ver, todo esto son los testigos, es el material que queda en el cuerpo de la broca alojado y que yo he ido golpeando con esta llave fija y haciendo que salga para evitar que la broca se sobrecaliente. Con la que hemos utilizado incorrectamente no hemos hecho esto ninguna vez, con lo cual estos testigos se han ido acumulando en el interior de la broca y no ha quedado nada de espacio para que la broca se ventile. Por eso la broca se ha fundido mucho antes. De hecho, no sé si lo veréis bien en la cámara, pero en la punta no queda nada de diamante, se ha quemado completamente. En cambio, en esta, con la que hemos hecho muchos más agujeros, todavía se sigue viendo el diamante en la punta de la broca. Por eso digo que todavía nos permitiría hacer algunos agujeros más. Como podéis apreciar, el desgaste en esta broca es mucho mayor en el cuerpo porque hemos hecho muchos más agujeros que en la que hemos utilizado de forma incorrecta. Sin embargo, esta no se ha quemado y en esta hemos quemado el diamante en 15 agujeros. Y aquí podéis apreciar la diferencia entre utilizar correctamente la broca y utilizar incorrectamente la broca. Aquí hemos hecho 3, 4, 5, 6, 7, 9... 49 agujeros, y en esta hicimos 15, y en el número 16 la broca ya no era capaz de perforar. Esa es la diferencia entre utilizarlas correctamente y utilizarlas incorrectamente. En un diámetro pequeño, en un diámetro grande de broca, se pueden hacer muchos más agujeros. También deciros que este número de agujeros es orientativo. Depende mucho del material, del espesor del material, de cómo utilicemos la broca, como acabáis de ver, ¿vale? Cada operario hace una presión diferente. Así que os sirva solo como referencia. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con dos brocas de 43 milímetros. Una la vamos a utilizar de forma incorrecta, como hemos dicho antes, haciendo presión, sin hacer movimiento orbital, sin dejar descansar la broca, sin vaciar el cuerpo de la broca en caso de que el testigo de la cerámica se quede dentro, y veremos cuántos agujeros salen. Y después haremos lo mismo con otra broca idéntica, pero utilizándola de forma correcta. Y vamos a ver cuál es la diferencia en el número de agujeros.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado la vida útil de la baldosa. En este caso no hemos llevado la broca a fin de vida, se ha acabado la baldosa antes. Y vamos a hacer un pequeño repaso de, bueno, qué es lo que ha sucedido, ¿vale? Al utilizar la broca incorrectamente, al utilizarla correctamente. Así que vamos a mostrar todo lo que hemos hecho y vamos a ver un poquito las diferencias. Vamos a mostrar primero la baldosa que hemos perforado con la broca de forma incorrecta. Un poco difícil porque se ha roto en 3 partes. A ver si os lo puedo mostrar. Aquí un poquito. Vale, como veis hemos hecho 4 agujeros correctamente. Bueno, en el cuarto ya empezó a desportillar. La pieza se rompió de la misma presión que tenía que hacer para perforar, porque la broca ya no perforaba. Y el quinto agujero, como veis, ya no ha habido forma. ¿Vale? Esta es la broca que os he mostrado, la cual ya no tenía diamante en la punta. Con la broca que hemos utilizado correctamente, pues bueno, aquí podéis ver que ya no nos cabían más agujeros, pero hemos podido hacer 90 agujeros con ella. Y hemos pasado de 4, casi 5, a 90 agujeros. Yo creo que es, bueno, una imagen vale más que 1000 palabras en este caso, ¿no? Y a ver si puedo enseñaros la broca para que veáis que todavía tiene algo de diamante en su punta y que todavía podríamos hacer unos cuantos agujeros más. Lógicamente está mucho más desgastada porque hemos hecho 90 agujeros, pero la broca todavía funciona. En el caso de los diámetros pequeños, como ya habíais visto, la diferencia era de 15 agujeros a casi 50 agujeros. Y ya visteis la diferencia en cómo habían quedado también las brocas. La que hizo menos agujeros ya no tenía diamante en la punta, y con la que hemos hecho más agujeros todavía podríamos hacer unos cuantos más. Y en el caso de la perforación en húmedo, solamente hicimos un agujero, ¿vale? Pero como visteis, pues bueno, la calidad perfecta, un poquito más lento, sin polvo, y a partir de ahí, pues como hemos dicho, la decisión es un poco vuestra, pero creemos que el cometido del vídeo, que pretendíamos mostrar la diferencia de rendimiento entre utilizar las brocas bien y utilizarlas mal, pues se ha conseguido. Así que esperamos que este vídeo os haya gustado. Seguidnos en nuestras redes sociales, también podéis ver todas las novedades de la Rubí Academy en nuestra página web. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo. Saludos.